Bueno, pues una canción como esta lógicamente nos recuerda la presencia de un hombre, de una forma de ver la vida a través de la música, de la canción, de las letras, de la composición y también por supuesto de su pues esencia vital. Hoy en el apartado con Andrés Díaz Sosa, el sucedió en Andrés, buenas tardes. Hola Isidro, muy buenas tardes a todos. Bueno, hemos dado un poquito Bueno, de pues sucedió pista. pues ya hace unos añitos, hace 40 años, hace justamente en estos días, Sí. que estamos recordando ni más ni menos que la figura de uno de los grandes, que fue John Lennon. Bueno, efectivamente, no podemos poner mucha música porque estamos también haciendo el vídeo a través del YouTube y sabes que, claro, los derechos de autor pues están ahí, así que lo pondremos un poquito de fondo debajo, pero lo que sí es cierto es que estamos hablando de toda una figura. No estuvo en Tenerife, no estuvo en Los Realejos, porque fue, qué bueno eso, cuando uno dice eso, no estuvo en Los Realejos, yo me lo creo, yo me lo creo. Y yo creo que hay mucha gente que todavía no se termina de creer. De hecho, incluso hice una fotocopia y rubriqué uno de los pasillos de mi casa, que desde entonces se llama Pasillo de los Beatles. Pero bueno, dejando eso aparte, no estuvo aquí. Estuvo Paul, estuvo Ringo, estuvo George, pero él no estuvo, él se quedó en Almería. Pero eso sí, la figura de John Lennon, no solamente con los Beatles, sino a título personal, excede en muchos casos la de cualquier otro, pues se puede Yo decir que creo personaje que de esa fue época, ¿no? una persona polivalente, ¿no? Aparte de fue un gran músico, era un gran comunicador, una persona que también decir que yo creo que estaba un poquito adelantado a su época porque era un rebelde, él se definía como un rebelde, ¿no? Uh-huh. Era una persona que estaba muy en contra de casi todo lo establecido, ¿no? Era por decir de alguna manera ir contra todo, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso creó una corriente de ideas que creo que vamos, era única en ese momento y que sembró, pues, sembró escuelas, ¿no? De determinados movimientos que vinieron a posteriori, ¿no? Bueno, muy bien, pues vamos a hablar acerca de él, un hombre nacido en el Reino Unido, ¿verdad? Nació un 9 de octubre de 1940, concretamente en Liverpool. Se llamaba John Winston Lennon. El padre, curiosamente, le puso, el primer ministro era Winston Churchill en aquel Sí, entonces, y sí. entonces le puso el segundo nombre Winston. John Winston Lennon se llamaba él, ¿no? Fue, pues, como todos conocemos, pues un gran artista, fue músico, tocaba varios instrumentos, es decir, era muy multiinstrumentista, era cantautor, fue compositor, bueno, componer la canción esta misma que tú acabas de poner ahora de entrada, ¿no? Uh-huh. Era poeta, fue dibujante también, hizo grandes cuadros, productor, escritor, fue un pacifista y un gran activista, y un actor también, ha hecho prácticamente de todo, ¿no? Pero evidentemente como más se le conoce, pues fue por ser uno de los fundadores de la banda como tú acabas de decir, de los Beatles, ¿no? Uh-huh. Bueno, esas gafitas redondas, ese icono que para muchas personas durante mucho Sí, tiempo pues ha sido y será, porque es algo que, bueno, la gente desaparece. En el caso de él, lamentablemente no desapareció por gusto propio, sino porque un tipo cogió y lo mató. Y bueno, sobre sí. la muerte de él hay mucho escrito, ¿verdad? Sí, bueno, hay mucho escrito y sobre todo se sabe cómo pasó, porque ten en cuenta de que fue prácticamente a bocajarro y estaba firmando autógrafos, ¿no? De hecho, bueno, ahora comentamos anécdotas de ese día, ¿no? Cómo fue ese día de Lennon, pero realmente fue algo impactó tanto porque fue prácticamente un atentado a sangre fría, así el señor Lennon, pum, pum, Sí. pum, y le dio 3 tiros o 4 tiros, Mm. ¿no? Fue increíble, y Vamos. luego eso cómo impactó a nivel mundial, evidentemente, ¿no? Bueno, vamos a escuchar su voz porque dice que por esto que dijo es por lo que supuestamente mucha gente dice que, bueno, que en realidad no fue un friki, sino alguien lo quiso asesinar. Vamos a ver. Lo que se sabe es que un fanático loco, Mark David Chapman, asesinó al Beatle de 5 disparos. La música estaría de luto en ese día, 8 de diciembre de 1980. Pero hay ciertos sucesos que no quedan claros. Hay hipótesis e ideas de conspiración que al Beatle fue silenciado por hablar demasiado, por solicitar paz en el mundo. Y en esta ocasión vamos a revisar una entrevista donde Lennon expone claramente sus ideas sobre lo que es el orden mundial. Solamente lo expondremos para que tú saques tus conclusiones y así podamos esclarecer un poco más sobre lo que es la misteriosa muerte de John Lennon. Toma atención en lo que dice. He aquí la entrevista. I think all our society is run by insane people for insane objectives.
You know, and I think that's what I sussed when I was 16 and 12 way down the line. But I expressed it differently all through my life. Bueno, pues lo que quiere decir más o menos que nuestra sociedad está gobernada de esa manera tan mala, de esa manera tan pues malvada por unas personas que bueno, que manejan los hilos, más o menos lo que quiere decir, ¿no? It's the same thing I'm expressing all the time, but now I can put it into that sentence that I think we're being run by maniacs. Que es una vergüenza y que él pone en antecedentes de todo lo que estaba sucediendo, dice. For maniacal ends, you know. If anybody can put on paper what our government and the American government, etc., and the Russian, Chinese, what they are actually trying to do, you know, and what they think they're doing. Bueno, lo que quiere decir él más o menos a Andrés y a toda la audiencia es que, claro, que si uno toma nota, si uno pues busca todo eso, encontrará las pruebas que él está diciendo. Él decía que había una conspiración mundial, China, Estados Unidos, dos grandes y Rusia, que curiosamente, no parece que está hablando del año 2020, en donde pues bueno, están moviendo los hilos y que lo que le interesan son intereses espurios o intereses pues económicos, de expansión, de poder, y que los seres humanos ahí no te pintan mucho, son números nada más, ¿no? Y lo que te decía es que fue un adelantado, creo, que veía las cosas con mucha más claridad, ¿no? Lo que siguió pasando y lo que está pasando actualmente, esa es la realidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, una realidad que se hizo factible a través de su música, ¿verdad? Y sus letras, como esa Imagine, ¿no? Imaginar un mundo en paz, que no haya fronteras, que no hayan religiones, que no hayan, ¿no? Sí. Vamos a ver, él nació, como dije, en Liverpool, donde pues ya siendo un adolescente formó esa banda, la primera que formó él, que se llamaba The Quarrymen, en 1956, y ya posteriormente, en el año 1960, esa banda se convierte en los Beatles, ¿no? Luego, pues también él, digamos que tengamos en cuenta que los Beatles se desintegran pues a finales de la década de los 60, y luego inicia pues una carrera en solitario, y publica varios álbumes como John Lennon Plastic On Band Imagine, canciones como Gypsies a Chance, que son las que realmente, o la que tú acabas de ponerse Imagine, ¿no? Pues entonces la mayoría de esas canciones expresan pues unos ideales pues muy liberales y sobre todo pacifistas. Y luego tuvo otra época bastante rara, porque contrae matrimonio, como sabemos, en el año 69 con Yoko Ono, y él incluso cambia su nombre, se llama, en ese entonces se pone el nombre de John Ono Lennon, ¿no? Y luego lo que hace es que se retira de toda la escena musical allá por el año 75 y se dedica prácticamente a criar al pequeño Sean, ¿no? Que es el hijo de ellos, ¿no? Y luego a partir del año 80 vuelve a resurgir otra vez con un nuevo álbum que se llama Double Fantasy. Y luego, curiosamente, a las 2 semanas o las 3 semanas, creo que fue del lanzamiento de este disco, es cuando tiene el desgraciado accidente. El desgraciado, digamos que el asesinato, ¿no? Su asesinato. Y luego, toda la vida de Lennon demostró un carácter muy rebelde, ¿no? Y un ingenio, tenía un ingenio especial para interpretar eso, para traspasar todo ese ingenio a la música, al cine y a la propia literatura y al dibujo, porque tiene grandes dibujos también, ¿no? Y luego también le siguió muchísimo a este hombre la polémica, ¿no? John Lennon siempre estuvo perseguido por la polémica. Fue muy perseguido por su activismo, por la paz, y junto con Yoko Ono, y sobre todo hay cosas que rompe moldes, ¿no? ¿Tú te acuerdas? Yo no sé si tú llegaste a ver la escena famosa esa en la cama. Sí, cierto, ¿no? sí. Siempre trataba de ser polémico, de crear... Bueno, y había gente que evidentemente, incluso el que tú decías antes, el que fue su asesino, al principio él decía que lo había matado por su manera de ser, por su carácter, porque lo que quería representar los ideales liberales y no sé qué. Que al final llegó a declarar, incluso ahora lo veremos, que dice que no, que era realmente por conseguir la gloria, por haber sido el que asesinó a un gran mito, ¿no? Vamos a escucharlo un poquito, a ver, a Lennon. And everybody's talking about now. I want peace now. We can get peace now if we want it now. And the left wing talk about giving the power to the people. You know, anybody knows that the people have the power.
all we have to do is awaken the power in the people. Claro, estaba llamando a que la gente se levantara. Dice, todo el mundo tiene el poder, hay que conseguir la paz y la paz se puede conseguir porque es el pueblo quien tiene el poder. No lo tienen las potencias, no lo tienen los militares, no lo tienen los políticos, ¿no? Sí, claro, lógicamente, pues claro, sí. Hay veces que en ese tipo de cuestiones Yo he visto incluso una camiseta que estuvo por ahí rulando donde se veía la cara de Jesús, de Jesucristo, y la cara de Lennon, y que en cierta manera pues, había un paralelismo, ¿no? Bueno, tú citabas a ese hombre y escucha esto. Well, if you want to pick it up from the night, I was standing there with the gun in my pocket. Yo me quedé ahí fuera con mi arma en el bolsillo. Knew you were going to shoot him? Sorry? Knew you were going to shoot him? Absolutely. Okay. Dice, ¿sabías que ibas a matarlo? Y dice, sí, absolutamente lo sabía, ¿no? Tried not to, praying not to, but knowing down deep it was probably going to come to that. And he came out of the building, and the photographer that I mentioned earlier, Paul Gorish, he kind of pushed me forward and said, here's your chance. You know, you've been waiting all day. You've come from Hawaii to have him sign your album. Go. And I was very nervous. And I was... Bueno, pues va narrando un poquito ahí Andrés de eso que salió, ¿no? Voy a comentarles, Isidro, para que vean cómo fue el último día. Venga, pues el adelante. último día, lo que pasó realmente en la cronología. Decía que la mañana de ese 8 de diciembre de 1980, la fotógrafo Annie Leibovitz llegó a casa de la familia Lennon para hacerle protagonista de una sesión de fotos para la revista Rolling Stone, ¿no? Y entonces me acuerdo, decía que una de las frases que le dijo a esta reportera, que él dice, no quiero ser una mierda de héroe muerto. Fíjate tú lo que le dijo a esta chica por la mañana, ¿no? Resulta de que tras esa sesión de fotos, la pareja se fue a Radio Network para dar una entrevista en vivo al programa de David Sholin, ¿no? Y allí contó sus pormenores en las relaciones entre ellos con lo del pasado de los Beatles y el tiempo que había estado ausente de los escenarios dedicados un poco a criar a su hijo, ¿no? Después terminaron alrededor de las 5 de la tarde, la pareja que había regresado a su hogar después de una entrevista volvía otra vez rumbo al Record Plan Studio para terminar una mezcla de una canción que estaban haciendo con Yoko Ono, en la cual él estaba tocando la guitarra, y al salir se topó con un joven fan que le esperaba con un disco, que es el disco este que había editado hacía pocas semanas, el Double Fantasy. Y este era ni más ni menos que David Chapman, ¿no? El que lo iba a matar, ¿no? Entonces, sin saberlo, Lennon le firmó un autógrafo a este hombre. Él estaba, sin saberlo, Lennon había hablado con su asesino, es decir, este chico le pidió que le firmara ese disco, ¿no? Y se lo firmó. Curiosamente, él no pasó nada en ese momento, se fue al estudio, estuvieron grabando hasta las 10 menos 10 o algo así, y regresaron a su edificio para cenar con el pequeño Sean, con su hijo, ¿no? Y al llegar a la calle 72, en la esquina esto es un edificio que está frente al Central Park, ahí en Nueva York, Lennon pidió al chofer que frenara porque habían admiradores esperando para saludarlo. Y entre las sombras de un arco que estaba Mark Chapman, el joven hawaiano, porque era hawaiano de 25 años, y fue el que lo llamó, es decir, Mr. Lennon, y cuando se dio la vuelta descargó el arma que tenía escondida y le dio un montón de disparos, ¿no? Bueno. Y ahí curiosamente esa fue la cronología de ese día. Bueno, pues este es el momento en el que se entera uno de sus compañeros de los Beatles, Paul McCartney. Vamos a escuchar ese momento. This is John Lawrence in London. Another of John Lennon's former partners, Paul McCartney, spent the day at an Oxford Street studio saying, "Work is the best tonic." Police were standing by, along with reporters, as McCartney finished. What was your reaction to the death of John Lennon? I was very shocked, you know. It's terrible news. What were you recording today? I was just listening to some stuff, you know. I just didn't want to sit at home. Why? Oh, I didn't feel like it. What time did you hear the news? This morning sometime. Very early. Yeah. Bueno, pues lo que decía al principio, que estaba muy tocado, lógicamente estaba muy impresionado por la muerte de John Lennon, que él estaba en el estudio, que no se había enterado de lo que había sucedido, pero que en realidad que era un día bastante triste, es lo que más o menos quería decir Paul McCartney, que bueno, tenía sus más y sus menos con lo que es en sí John Lennon, pero en definitiva en esos momentos, pues claro, ¿no?
evidentemente comienzan todas las serias especulaciones, ¿no? Porque claro, Sí. digamos que él se traslada en el año 1971, es cuando se muda a vivir allí a Manhattan, ¿no? Sí. Y ten en cuenta que él empieza una guerra particular, estamos hablando de plena guerra de Vietnam, y entonces empieza él con su oposición a la guerra de Vietnam, y eso le generó que varios intentos por parte del gobierno de Richard Nixon de expulsarlo de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, porque las canciones de él eran adaptadas como himnos por el movimiento contra la guerra y contra la contracultura, ¿no? Es decir, que él intentaba de alguna manera con sus canciones, y claro, cada vez que hacía una canción de este tipo, enaltecía a las masas, y eso al gobierno americano le estaba ocasionando serios problemas, ¿no? Entonces intentaron expulsarlo en varias ocasiones. Y claro, todos sabían que había un choque entre el gobierno americano y este personaje, y cuando se desata la noticia, cuando todo el mundo se entera de la muerte de John Lennon y que además había sido asesinado, pues empiezan a correr todo tipo de especulaciones, que si detrás de esto estaba la CIA, que si, bueno, este chico, su asesino, el Chapman, dice que realmente que él no estaba, digamos, promocionado por nadie de alguna manera, ¿no? Pero bueno, nunca aunque él dice al final que él lo que intentaba matar al artista simplemente porque quería una gloria personal. Eso es lo que dice después de un montón de años. Eso es lo que dicen muchos cuando matan, ¿no? Pero es tremendo, ¿no? Bueno, escucha a ver esto. El asesino entra en acción. Mientras John pasa, Chapman dice, Mr. Lennon, y cuando John justo comienza a girar hacia Chapman, este se pone en posición de combate y saca el arma. Los dos primeros disparos golpearon a John en la espalda, girándolo de inmediato, mientras que otros dos lo golpearon en el hombro, y uno quinto falla. Cada bala atraviesa el cuerpo y se estrella contra un viento de madera y vidrio detrás de él. Mientras Chapman observa en silencio, Lennon se tambalea por los 5 escalones de la oficina del edificio. El hombre de seguridad, Jay Hastings, estaba leyendo una revista, pero cuando ve a John tropezar, pulsa de inmediato el botón de alarma debajo de la mesa y llama a la policía. Yoko se apresura a respaldar a su marido y grita por un médico. Afuera, Chapman se quita el abrigo para que la policía vea que no está armado, pero Chapman tampoco hace gran cosa para escapar. Dentro de 2 minutos, la calle está llena de sirenas. Chapman en segundos está esposado. 2 oficiales levantan al músico sobre sus hombros y lo colocan en la parte trasera de su patrulla. Jay recuerda haber escuchado crujir los huesos de John mientras lo levantaban. Las sirenas se encienden y de inmediato se dirigen al hospital Roosevelt de St. Luke, solo a unas cuadras de la casa de Lennon. Bueno, pues la televisión hispana, en este caso en Estados Unidos, es la que hacía esas declaraciones, y también obviamente después hablaba acerca de incluso, que no sé si tú tienes esa referencia, que hasta el propio médico intentó salvarle la vida dándole hasta un masaje cardíaco directamente al corazón, pero lamentablemente no lo logró. Ahí yo estuve mirando unas páginas, hay un escritor, un reportero de un periódico, que justamente está en urgencias en ese momento en el hospital, y este hombre tiene además minucioso, hace un estudio de cómo sucedieron las cosas y todo eso. Si alguien está interesado, hay una página, no me acuerdo ahora cómo se llama el periodista, pero este hombre estaba allí en ese momento justo en urgencia y contempló toda la escena cuando entró Lennon con la ambulancia y todo eso, y él detalla más o menos rigurosamente, y es cierto lo que tú estás diciendo, que se intentó incluso lo habían abierto a intentar que su corazón volviera a funcionar, pero que fue imposible, ¿no? Que ya estaba muy mal cuando llegó ahí, ¿no? Bueno, y que es uno de esos magnicidios que ha quedado pues preservado de cara al futuro, y que todavía sus letras siguen como... Es una de las cosas que hemos hablado, ¿no? Es decir, mucho de la temática... claro que sí, una referencia en todos los sentidos, en cuanto a la paz, la no violencia, en cuanto al cuidado del medio ambiente, que fue un activista también, ¿no? Junto con Yoko Ono. Sí, efectivamente. Y fue una persona que le marcó un poco, se ha estudiado mucho, yo estuve viendo bastantes páginas que han estudiado mucho la personalidad de John Lennon, ¿no? ¿Por qué llegó a John Lennon? Porque incluso hay una cosa curiosa, yo he estado leyendo algunas páginas y dice que ese Lennon, estoy leyendo textualmente, dice, ese Lennon primigenio asustaba a los padres de sus amigos que recomendaban evitarlo. Es decir, que era una persona... Ten en cuenta que, digamos que él, cuando nació en Liverpool, él decía que había nacido en pleno bombardeo, que estaban bombardeando Liverpool, y que por lo visto ahí dice que hay un dato ahí de histórico que no coinciden algunos días en uno de los bombardeos a Liverpool, ¿no?
pero bueno, lo cierto es que estaba en plena guerra, ¿no? Su padre era un marine y estaba embarcado, y su padre prácticamente no lo vio. De hecho, incluso dice que cuando su padre apareció, cuando ya él era era ya una estrella, lo recriminó de alguna manera. Dice, mira, ahora vienes tú, ¿no? Cuando ya yo ahora soy famoso, ahora no me hace falta, ¿no? Entonces vivió toda su infancia, toda su juventud, la vivió con una tía que se llamaba Mimi y su madre que se llamaba Julia, con tan mala suerte que también su madre también murió en un accidente de coche, un accidente vial, ¿no? Bueno, yo no sé si fue de coche exactamente, un accidente vial, pone la historia, ¿no? Entonces, esta Mimi le dio un amor, la tía de él le dio un amor incondicional, pero también tenía con él un estricto régimen de decir, aquí la que mando soy yo y tú... Y luego, en cambio, la madre era todo lo contrario. La madre tenía un espíritu mucho más libre, que le enseñó sus primeras canciones y que incluso le regaló la primera guitarra. Y Mimi le decía, dice, la guitarra está muy bien, pero nunca te vas a ganar la vida con eso. Le decía la tía Mimi, ¿no? Que ella era mucho más realista, ¿no? Vamos a escuchar un poquito más de la voz de él. So, intuitively, we're doing that. And we leave a door open. They're so busy shouting about haircuts and genitals and naked and long hair that they concentrate their ammunition there. We know where it comes from, and we get on with the job of selling or doing whatever we're doing. Yeah. And I believe that. You leave the door open, man, and that's where the door they'll come in, you know. As a Beatle, we made it, and there was nothing to do. We had money, we had fame. Bueno, está hablando de eso, ¿no? Que como Beatles, pues, bueno, lo hicieron, lo consiguieron con esas melenas y demás, pero obtuvieron el dinero, obtuvieron fama, ¿no? Es decir, que la imagen, lo que quiere más o menos, grosso modo, porque la entrevista obviamente la he escuchado con anterioridad, quiere decir, John, es que la imagen no es siempre la que uno trasciende. Lo que pasa es que, claro, los padres, que eran una época mucho más todavía puritana, vamos a decirlo así, de la posguerra y demás, pues claro, miraban con muy malos ojos las compañías. Y de hecho, él a nivel mundial simboliza la liberalización sexual, en el sentido de los tapujos sexuales, tanto en temas de homosexualidad, de bisexualidad, incluso de temas que hasta el momento eran tabúes, como podrían ser orgías, como podrían ser drogas y demás, ¿no? Y luego eso te iba a decir, la acabas de comentar, ¿no? Y luego ellos también tantearon algo con alguna que otra droga, ¿sabes? También, eso fue un poco, digamos, hay quien lo define. Yo tengo una definición que encontré de las muchas que hay de John Lennon, pero hay una definición que me pareció bastante acertada, y dice, Lennon fue producto de una generación de posguerra cuyo hambre de cambios culturales tuvo directa relación con lo que sucedería en los años 60. Eso es realmente verdad, ¿no? Es decir, fue uno que chocó contra todo, ¿no? Contra la realidad, el pelo grande, las barbas, el tantear con las drogas, el tema de la liberación sexual. Yo creo que creó una revolución. Incluso hay gente que le dice que fue un poco el germen también del movimiento hippie, ¿no? Sí. Incluso que hay gente que está diciendo que realmente los Beatles fue realmente una generación que creó un poco ese movimiento, esa idea de paz y de liberación y de yo qué sé, en el tema sexual, que le quitan ese hierro, esa importancia, ¿no? Lo ven como algo normal, en fin. Pero hay diferentes versiones. Yo recuerdo una entrevista de él cuando se le hablaba acerca de... Y esa entrevista la recuerdo yo de chico menudo, en un televisor graeto en blanco y negro, en casa, ¿no? Y recuerdo cuando se le hacía ese reportaje, que a nosotros nos gustaba mucho ver, ¿te acuerdas de Informe Semanal, no? Sí. Y en esos informes semanal que nos poníamos allí, mi padre le encantaba cuando podía verlo y nosotros ahí todo el mundo pegado a la tele, ¿no? Y entonces decía, como dijo él, who did not? ¿Quién no lo hizo? ¿Quién no consumió drogas? Incluso, y él hablaba acerca de la guerra del Vietnam, cómo a los chicos se les enganchaba con la droga para que se convirtieran en asesinos potenciales con el carné para matar en esos países a niños, a mujeres, ancianos, además de los militares, ¿no? Pues bueno, son cosas que están ahí, lógicamente. Y eso le granjeó, ¿no? Efectivamente, pues eso, lo que estamos hablando, que una parte de la sociedad lo veía como una persona con unas ideas muy claras, con unas ideas muy avanzadas respecto a que tiene que haber una paz, que respetarnos la vida y todo eso. Y en cambio había otros que era para ellos, para los políticos americanos, en aquel entonces era muy incómodo, ¿no? Tener al lado de tu casa a alguien que te esté todo el día pinchando y diciendo que eso no está bien, y dice, mira, lo echamos de aquí y lo mandamos otra vez para Reino Unido, ¿no? Qué cosa que no pudieron hacer, claro.
y por desgracia pues todo acabó al final en una tragedia. But now I can put it into that sentence. I'd be very pleased to know what they think they're doing. I think they're all insane. You know, but I'm liable to be put away as insane for expressing that. You know, that's what's insane. You know, but I'm liable to be put away. Bueno, eso fue una denuncia que se hizo porque se le intentó desprestigiar, y entonces eso es una grabación, fíjense ustedes, ¿no? Tremendo, ¿no? Y es elocuente. Mire, escuchen esta primera parte donde se oye a él hablando, esperen, para que vean lo que les digo. No, a ver, aquí. ¿Está él hablando aquí? Escuchen, a ver, aquí. No, este no es, a ver, que se me pasó ahora. Aquí, esta es la voz de él. You know where they're going to come in, and then you get them. So intuitively, we're doing that, and we leave a door open. They're so busy shouting about haircuts and genitals and naked and long hair that they concentrate their ammunition there. We know where it comes from. Sí, que se han concentrado en digamos, desprestigiarlo por el pelo largo, por su forma de ser, de actuar. Y escuchen ahora, ¿no? As a Beatle, we made it, and there was nothing to do. We had money. Sí, eso es lo que estaba diciendo antes, pero miren ahora qué diferencia. Escuchen esto. Go in life, because she couldn't rock and roll with me, and I couldn't have On Guard with her. I mean, we can, but that's what we thought at the time. So we decided the thing we had in common was love, and from love came peace. So we decided to work for world peace. And how do you do that? We do it by the advertising method. We believe that today's society, advertising is the thing politicians use and commercial companies use. The Beatles use it. John and Yoko should use it. Our product is... No, bueno, pues yo lo que quería era poner sobre todo esa parte que antes salía, en donde se habla acerca de cómo él se le transforma la voz. A ver. And from love came peace. So we decided to work for world peace. The advertising method, we believe that today's society and Bueno, salió ahora, salía antes. La verdad es que hay veces que es difícil, ¿no?, hacerlo aquí en directo, pero lo cierto es que se le bajaba el tempo, para que entiendan, es decir, se le ralentizaba la voz para hacer como que estuviese borracho o que estuviese bajo los efectos de algún estupefaciente, que no era real, porque en la grabación se ve. La grabación original, además se ve imagen, ¿no? Donde se ve él perfectamente hablando, y después la otra se le ve como... Claro, lo que es el transformarlo, ¿no? Para ten en cuenta que era un elemento muy incómodo. Este hombre movía masas, ¿no? Sus canciones eran himnos, ¿no? Y entonces eran himnos a favor de la paz, a favor de la libertad, a favor de la liberación sexual. Y claro, todo eso a los gobiernos los estaba incomodando, y sobre todo en aquel entonces estaba Nixon, ¿no? Sí. Bueno, pues para ir terminando, decir que el David Chapman, que no deberíamos hablar de él porque creo que no se merece el reconocimiento, pero bueno, hay que hablarlo porque es la historia y no nos queda más remedio. Pues este hombre decía en un primer momento, cuando las autoridades estadounidenses lo detuvieron, él declaró que lo había hecho porque estaba enojado con sus letras, con sus declaraciones y su forma de ser. Eso fue lo que alegó, ¿no? Sí. Y dice que también dijo no estar de acuerdo con que invitara a las personas a vivir sin posesiones materiales mientras vivía en un edificio lujoso en Nueva York y era multimillonario. Es decir, que él decía que predicaba una cosa y hacía otra. Por cierto, está vivo y no sé si incluso hasta a lo mejor ya está... Chapman, no, vamos a ver, Chapman fue condenado a cadena perpetua y ha permanecido encarcelado desde entonces, tras varias campañas en contra de su liberación, porque ha intentado en 11 ocasiones, porque ya está como elegible para intentar pedir la condicional, y lo ha intentado en 11 ocasiones, pero las 11 veces se las han denegado. Es decir, y hasta este año, hasta el año 2020 reciente, está vivo y sigue en prisión, A ver si es esta ahora. Sí, esta es, mira, a ver, esta es la que yo digo. ¿Esta es la voz de él? I'd be very pleased to know what they think they're doing. I think they're all insane. You know, but I'm liable to be put away as insane for expressing that. You know, that's what's insane. You know, but I'm liable to be put away as insane for expressing that.
Se da cuenta uno de que cómo se transformaba, ¿no? Y él decía, sí, yo hasta cierto punto puedo ser una persona insana, una persona que no soy un ejemplo de más y tal, pero claro, entonces ahí viste cómo le transformaron la voz para hacerlo y desprestigiarlo, ¿no? Que en los medios ya en ese momento ya se hacían esas cosas, ¿no? Hoy en día no te digo lo que hacen, te ponen la cara tuya en otro y te acusan. Además, con la tecnología se hacen auténticas maravillas en la voz, la voz incluso, yo a veces que he grabado en un estudio y hay alguna nota de alguna copla, lo que sea, que no está afinada, y a la maquinita le dan instrucciones y te la afina con tu propia voz. Te hacen hoy maravillas, ¿no? Hoy hacen maravillas. Muy bien, pues hoy hablando acerca de John Lennon. Y ya para finalizar, decir que su cuerpo fue incinerado en el cementerio Berkeley, en Hempstead, y que en Nueva York, y que Yoko Ono esparció sus cenizas, están esparcidas en el Central Park de Nueva York, ni más ni menos. Bueno, y pues hay allí un monumento pues conmemorativo de ese hombre. Bueno, pues mira, hay una cosa que yo siempre digo cuando hablo de John Lennon. John Lennon no estuvo aquí, estuvo en Almería. En Almería tiene un monumento propio grande en el centro. La famosa película, ¿te has visto la película sí, esta, sí, sí, la del profesor de inglés que bueno, que después tal, ¿no? Que se habla acerca de cómo él también ahí tuvo una experiencia homosexual. Bueno, hay una historia muy continua con respecto a uno de sus agentes y demás, ¿no? Pero que yo lo que quiero decir es que si tú has estado allí, que creo que me dijiste que habías estado, se ve la escultura de John Lennon, se ve en esa plaza, se ve cómo la gente va, se saca las fotos, cómo se le puso el nombre a la plaza en esa parte, y aquí no se ha hecho absolutamente nada, ni en Los Realejos, ni en el Puerto de la Cruz. En la Orotava, según tengo entendido, parece ser que la Orotava quiere hacer un museo. En el sur de la isla se ha hecho más que aquí. Y lamentablemente eso hay que decirlo. Y yo personalmente denunciarlo, porque eso tenemos que verlo, claro. De esto hemos hablado varias veces, tú y yo aquí en muchas ocasiones. No sé qué pasa, la verdad. Y no entiendo cómo nadie se hace eco de eso. Es decir, vamos a ver. Existe a nivel mundial, y tú lo has comentado creo que también, a nivel mundial existen itinerarios, hay gente que está siguiendo los itinerarios que fueron sede de actuaciones de los Beatles, o que estuvieron allí los Beatles alojados, o lo que sea, y son como santuarios para determinadas personas que viven la Beatlemanía, como se llamó, la viven de una manera especial. Es decir, que hay gente que viene a los lugares donde estuvieron los Beatles. Entonces, aquí estuvieron en el Puerto de la Cruz y aquí en Los Realejos, pues señores, vamos a poner algo conmemorativo. Tampoco se trata de hacer allí un obelisco, sino simplemente poner un detalle y decir, aquí pasaron los Beatles, ¿no? Simplemente. Es que tampoco es una cosa tan disparatada, ¿no? Ahí está un contacto por medio que me dicen que igual podemos hacerle llegar esa misiva, que yo incluso ya puse en su página oficial, cuidado, yo le mandé, me respondieron, tengo que decirlo, cuando yo dije el interés que tenía por, sobre todo en Paul McCartney, ¿no? Que es uno de los que nos queda, ¿no? Y que para colmo salvó la vida aquí, en ese pues ahogamiento que vino. Que casi se ahoga. Sí, pues me respondieron, de hecho incluso me remitieron las declaraciones que hizo en su día Paul McCartney con respecto a, que yo las publiqué ya en mi Facebook y todo, ¿no? Con respecto a la situación, y que estaban enterados obviamente, y que ellos guardaban, y de hecho me respondieron diciendo de que guardaba un buen recuerdo de su estancia en Tenerife, además entre otras cosas porque al parecer no fue la primera vez que estuvo aquí, es decir, que ya él con sus padres había venido o había tenido conocimiento de lo que era la isla de Tenerife. Por eso don Nicolás González Lemus quería, entre otras cosas, declararlo pues turista del siglo, vamos, ¿no? O del universo. No, algún tipo de distinción, buscar algún pretexto para ver si este hombre nos va a hacer una visita, inaugura cualquier pequeño monumento, lo que sea, alguna plaquita, algo que nos indique, yo qué sé, en el puerto hay algo de José María, de Luis María de Loiná, o de Agatha Christie también en La Paz. Hay una expresión inglesa que es la condicional, y hay una expresión que dice, if I were you, si yo fuera tú, le diría a todos esos políticos, a todos esos responsables de turismo, if I were you, si yo fuera tú, lo que haría era hacer esa escultura están en otros berenjenales los políticos, están en otros berenjenales. Lamentable, pero cierto, pero bueno, ahí estamos. Pero eso no quiere decir que yo no lo recuerde, amigo. Ni tú tampoco, ¿no?
tenemos que siempre estar sobre eso, a ver si algún día alguien se hace eco, ¿no? Vamos a ver. Sí. Bueno, es lo que queremos todos, ¿no? Oye, amigos, seguiremos hablando de más cositas en Sucedió en Perfecta. Esa Pues labor nada. del amigo Andrés Díaz Sosa, que los lunes también estará con nosotros, los lunes siempre en ese comentario a primera hora de la mañana, el primer café. Un abrazo, amigos, saludos. Muy bien, Gracias. un abrazo, un saludo para todos. Venga, hasta luego. Gracias.